Saludos, señores estudiantes, bienvenidos el día de hoy a su clase de expresión oral y redacción jurídica. En la unidad 2 vamos a continuar con el tema número 4 que trata redacción de algunos tipos de documentos jurídicos, especificando que hay muchos tipos de documentos jurídicos. Es así como podemos observar las demandas, los contratos, las denuncias y las acusaciones. He traído ante ustedes uno de los documentos jurídicos más importantes que pueden existir, señores estudiantes. Las demandas. En el ámbito del derecho resulta imposible fijar una cifra exacta para establecer cuántos tipos de documentos jurídicos existen, en este caso demandas. En este acápite mostraremos la estructura general de las demandas y las diversas características presentes que presentan algunos de los principales documentos jurídicos. Es decir, puede existir demanda civil, demandas laboral, demandas de la niñez, demandas de incumplimiento de contratos, infinidad de demandas. Aquí tenemos una definición de la demanda. Hay que saber qué significa una demanda. Podemos observar en la pantalla, la demanda es aquel escrito que cumple con las formalidades de la ley, es decir, con los requisitos que tiene cada materia, un proceso, ya sea civil, laboral, de la niñez. Y al momento que presentamos una demanda, esta requiere que exista una resolución judicial sobre lo que pretendemos nosotros. Si demandamos alimentos, ¿qué pretendemos? Una pensión de alimentos para nuestros hijos. Si demandamos una demanda laboral, ¿qué pretendemos? Que se respeten los derechos laborales. Es decir, la demanda constituye el primer acto que inicia la relación procesal. Sin una demanda no puede existir un proceso, no puede existir juicio y mucho menos una resolución judicial, señores estudiantes. Aquí tenemos unas recomendaciones para elaborar un escrito. Son recomendaciones que se establece que debe cumplir algunas formalidades para la presentación de la demanda. Más adelante observaremos los requisitos que nos exige la ley que deben tener una demanda. En primer punto, el escrito es un medio técnico, es decir, debe ir acorde a lo que solicitamos. Se mantiene en blanco un espacio de no menos de 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho. Es redactado por un solo lado y a doble espacio. Cada interesado numerará correlativamente sus escritos. Se sumirá el pedido en la parte superior derecha, es decir, ¿qué vamos a solicitar? Lo principal del escrito. Si el escrito tiene anexos, estos deberán ser identificados con el número de escritos seguidos de una letra. ¿Para qué es esto, señores estudiantes? Cuando presentamos un escrito en una instancia judicial, en una unidad judicial, si ustedes han observado, presentamos documentación adjunta, ahí nos ponen en la fe de presentación cuántos anexos tenemos. Se usa el idioma castellano y la redacción será clara, breve, precisa y dirigida al juez del proceso, es decir, donde se encuentra el proceso que estamos tramitando nuestra demanda. Por otro lado, como les manifesté anteriormente, aquí tenemos los requisitos que establece como requisitos de una demanda el Código Orgánico General de Procesos. ¿Y cuáles son esos requisitos? En primer lugar, la ley nos exige aquí para presentar una demanda la designación del juez ante quien se interpone dicha demanda. Es decir, señores estudiantes, si interponemos una demanda ante el juez de lo civil, debería ir dirigido, señor juez de la unidad civil del Cantón Milagro, ya sea del Cantón Guayaquil, del Cantón San Francisco de Yaguachi. Si dirigimos una demanda por niñez, al señor juez de la familia, niñez y la adolescencia. También se debe hacer constar nuestros nombres completos,
apellidos, número de cédulas, de ciudadanía, estado civil, edad, profesión, ocupación, dirección domiciliaria y un casillero electrónico. De ser el caso, el registro único de contribuyente. Esto es para personas jurídicas. Los nombres completos y el lugar donde se debe citar al demandado. Pues nuestra Constitución, el Código General de Procesos, establece que una persona debe tener derecho a saber que está siendo demandado. No se puede un proceso llevar a escondidas de la otra persona, sino esto en un futuro causaría una nulidad. La narración de los hechos. ¿Qué es narración de los hechos? Es qué sucedió. Ejemplo, una demanda de divorcio, una demanda civil. Si nos vamos por una causal de abandono, ahí la narración de los hechos es: señor juez, me encuentro separado de mi esposo desde hace aproximadamente, pongamos 10 de abril del 2017, es decir, más de 2 años en forma ininterrumpida. Eso es la narración de los hechos. Ustedes en un futuro, ya cuando estén de profesionales, van a solicitarles los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho. ¿Y qué son los fundamentos de derecho, señores estudiantes? En base a qué se amparan dicha petición, es decir, que debe estar plasmada su petición de acuerdo a la ley que ustedes soliciten. El anuncio de los medios de prueba. Esto trae el Código Orgánico General de Procesos, que se debe anunciar los medios de prueba. Si pedimos una pensión de alimentos, ¿qué tenemos que anunciar? Tenemos que anunciar la capacidad económica del demandado, tenemos que anunciar la partida de nacimiento para justificar que la pretensión que lo hacemos es al padre del niño del alimentante que solicitamos de acuerdo a su caso. Son requisitos esenciales. Si no presentamos en la demanda, está perdido el juicio. También la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada. Hay algunos casos que las instituciones privadas no quieren otorgar, en una demanda de alimentos, no quieren otorgar cuánto gana el demandado. Ahí, por intermedio del señor juez, solicitamos que se oficie a dicha institución para que él mismo haga la solicitud, le obligue a la empresa, a la persona que entregue cuánto gana, que certifique. La pretensión clara y precisa que exige, es decir, ¿qué se solicita? Se solicita si es una deuda, si es alimentos, si es los derechos laborables. La cuantía del proceso cuando sea necesario. La especificación del procedimiento. El Código Orgánico General de Procesos establece diferentes tipos de procedimiento, a cuál se debe amparar a lo que se pide la demanda. La firma del autor o procurador o la del defensor y los demás requisitos que las leyes para cada materia. Es decir, alimentos es de acuerdo a qué procedimiento se le utiliza. Si es una deuda, se utiliza otro procedimiento. A esto se refiere esto. Una vez que ya tenemos los requisitos de la demanda, he hecho una estructura general de la redacción. ¿Cómo debería ir? La mayoría de demandas civiles deben redactarse sobre la base de la siguiente estructura general. Es decir, un encabezonamiento, como observamos en la pantalla, un petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, monto del petitorio. Aquí estamos en una demanda civil, vía procedimental, es decir, qué procedimiento utilizamos. Puede ser ordinario, ejecutivo, monitorio, depende de lo que nosotros solicitemos, los medios probatorios y los anexos. He hecho en forma general resumido aquí, señores estudiantes. Aquí vamos a pasar a otro documento jurídico que son los contratos. Definición de contrato. Un contrato es un acuerdo entre
dos o más partes. Un contrato no se lo puede hacer solamente una persona. Tienen que existir dos o más partes destinados a crear, regular, modificar y extinguir las relaciones jurídicas patrimoniales. Como les manifesté en la clase anterior, un contrato también puede ser el matrimonio. Este también es un contrato que firman dos personas con la finalidad de ayudarse mutuamente. Debe entenderse que cada una de las partes pueden estar constituidas por una o más personas naturales o jurídicas que las dos tienen interés común, como los manifesté, el matrimonio. La base legal para elaborar un escrito, para elaborar un contrato. Aquí he mencionado algunos tipos de contratos, civiles especialmente. Tenemos contrato de compra-venta de bien mueble con pago al contado. En este tipo de contratos puede estar un vehículo. También tenemos contratos de arrendamiento de un bien inmueble a plazo determinado. Es decir, aquí podría estar una casa. Señores estudiantes, para no pasar este punto por alto, aquí tenemos, ustedes pueden notar en la pantalla, bien mueble y bien inmueble. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Ustedes están estudiando derecho, van a ser abogados, investiguen cuál es la diferencia de un bien mueble con un bien inmueble o saquen conclusiones de este ejemplo, señores estudiantes. Eso les dejo como tarea para que ustedes puedan interpretar esto. Tenemos un contrato de obra con entrega materiales, es decir, es lo que hacen los contratistas al momento de construir una casa. Diferentes se disponen a entregar el material o la construcción de la casa. Tenemos el contrato de locación de servicios profesionales, es decir, un profesional acuerda con el cliente, puede ser un abogado, acuerdan sus honorarios, a esto se refiere. Contrato de suministro periódico es que se debe entregar en forma periódica o continua un determinado bien a cambio de una retribución. Tenemos el contrato de donación. Este contrato no debe haber precio en este contrato, sino se obliga a transferir gratuitamente. Tenemos el contrato de mutuo de dinero o a título oneroso, es decir, que una persona se obliga a entregar a otra una cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que devuelvan otras de la misma especie, es decir, como se lo hacía anteriormente. La estructura general de la redacción. Aquí tenemos cómo deben ir estructurados los contratos. Aquí está encabezonamiento, los antecedentes, a qué acuerdos llegaron y el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto que les va a beneficiar a las partes? ¿Cuáles son las obligaciones que van a tener las partes? Y lo de otras sumillas se refiere a diferentes puntos más que lleguen en acuerdo a las partes. Tenemos denuncias. Anteriormente miramos demandas. Denuncias, ¿qué podríamos entender como denuncias? Denuncia no es lo mismo que una demanda, señores estudiantes, en nuestro país. Una denuncia es un documento en que se da inicio una investigación previa. Es decir, aquí al momento que escuchamos la palabra denuncia, estamos hablando ya de delitos. Demandas son obligaciones civiles, laborales. Aquí ya estamos hablando de delitos sobre una infracción penal. Y el titular, la persona que nos receta las denuncias, es, como conocemos aquí, es el fiscal. Él es el titular de la acción penal pública. Él está facultado para recibir las denuncias sobre delitos, siempre y cuando sean delitos de acción pública. También hay delitos de ejercicio de acción privada. Eso no puede el señor fiscal
tener conocimiento. Ya les explico más adelante que desarrollemos el tema. ¿Cuándo una persona puede denunciar la existencia de una infracción penal? Ante la Fiscalía, también la Policía Nacional o personal del sistema integral también están obligados en receptarle las denuncias. También los informes de supervisión que efectúan los órganos de control. Dichos informes deben ser remitidos a la Fiscalía. Un ejemplo de estos informes podría ser un informe de Contraloría que dan con responsabilidad penal a una persona, están obligados a enviar inmediatamente a la Fiscalía para que haga uso de las investigaciones. Aquí tenemos los obligados. En nuestro país cualquier persona puede denunciar un testigo, una persona que tenga por referencias, puede denunciar. Pero en este capítulo vamos a ver cuáles son los obligados a denunciar por expreso mandato de la ley. Es decir, que la ley les obliga a denunciar. Aquí tenemos un servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. La ley les obliga a denunciar. Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. Un ejemplo, los médicos, si ellos atienden a una persona que tiene heridas de bala, heridas de arma cortopunzantes, están obligados a llamar a la policía y comunicarles que ellos tienen un paciente. Las o los directores, educadores o una persona responsable de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros. Ejemplos, en el vivir diario observamos que en los colegios están encontrando sustancias estupefacientes a los estudiantes. Ellos, los señores directores, educadores, tienen que denunciar en la Fiscalía estos hechos, pues la ley les obliga. Pero en muchas ocasiones ellos no lo denuncian, en la mayoría de ocasiones en nuestro país. Esto es por desconocimiento, pero aquí ustedes, señores estudiantes, pueden leer, pueden revisar el Código Orgánico Integral Penal y les pueden ayudar a ellos, que la ley les obliga. La base legal para elaborar una denuncia. Se tiene que poner, aclarando que las denuncias, muy diferente que la demanda, que tiene que cumplir unos requisitos. La denuncia, el fiscal sí lo puede, así no tenga estos requisitos, es su obligación del fiscal cogerle una denuncia, a diferencia que la demanda. Si la demanda no cumple los requisitos, no le califican y le archiva el juez. Pero una denuncia sí puede poner incluso los datos básicos, los nombres, apellidos, dirección domiciliaria de la persona que denuncia, dónde se cometió la infracción, qué infracción comete y el lugar que se cometió. ¿Por qué el lugar? Es para ver si el fiscal es competente. Una persona que le roban en el Cantón Yaguachi, en el Cantón Naranjito, no puede venir a denunciar aquí en la ciudad de Milagro. También se dejará constancia el día y la hora en la presentación. Si es posible, se consignarán los siguientes datos. Como les manifesté, los nombres y apellidos de los autores cómplices, si los conocen. Por eso anteriormente le dije, si no tiene estos datos, es obligación del fiscal investigar los nombres y apellidos de la víctima. Es decir, no solo la víctima puede denunciar, sino cualquier persona que sea testigo de un hecho y todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación de la existencia de la infracción. Aquí tenemos también la acusación. La acusación es un escrito en que la víctima es una parte procesal de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Ella o a través de su representante legal presenta sin perjuicio de la facultad
de reclamar al derecho a la reparación integral, presenta una acusación particular ante el señor juez de garantías penales, señor estudiantes. Es decir, si a mí el día de hoy me roban, yo identifico a las personas, se inicia el proceso, se inicia una instrucción fiscal, yo como víctima puedo presentar donde el señor juez una acusación particular que quiero participar en el proceso, que no se me excluya. La base para elaborar la acusación, los nombres, apellidos, dirección domiciliaria, cédula de la persona que presenta, el nombre y los apellidos de identificación que individualice a la persona procesada. Es decir, para poner una acusación particular, ya muy diferente de la denuncia, ya tenemos que tener los nombres de la persona procesada, los datos de ella, contra quién colocamos la acusación particular y la justificación de encontrarse en condición de víctimas. Y también tenemos la relación de los hechos de la infracción, la firma de la persona que acusa, es decir, si yo presento una acusación particular, mi firma, y si no, en un caso, si no sabe firmar la persona acusadora, debe estampar la huella digital en presencia de una o más testigos. Aquí, señores estudiantes, tenemos la bibliografía que podemos consultar los temas que hemos revisado el día de hoy. Muchas gracias, señores estudiantes, deseándoles éxitos en sus actividades.